La muerte en diferentes religiones. Las grandes religiones. El hebreo Abraham, del cual nació el judaísmo, Siddhartha Gautama, después conocido como Buda en el budismo, Mahavira, de donde nació el hinduismo, Jesús en el cristianismo, catolicismo e iglesias ortodoxas, Mohamed o Mahoma con el islamismo. Es por eso que hoy abordaremos la muerte desde diferentes puntos de vista de la religión. Pero para tener una mejor comprensión, observemos la visión histórica de las religiones. A través de la historia se han hecho intentos de dividir las grandes religiones universales en orientales y occidentales. Las orientales se consideran el judaísmo, el islam y el cristianismo, y las orientales se consideran sobre todo el hinduismo, el budismo y el taoísmo. La siguiente tabla reproduce algunos puntos principales de la mencionada división. La religión occidental tiene una visión histórica lineal, es decir, la historia tiene un principio y un fin. El mundo fue creado y un día terminará. Por otro lado, la oriental tiene una visión histórica cíclica, es decir, la historia se repite en un ciclo eterno y el mundo perdura de eternidad a eternidad. Concepto divino. De las religiones occidentales tiene a Dios como el creador, es omnipotente y uno, monoteísmo riguroso. En las religiones del Oriente ven lo divino como omnipresente, que está presente en todo lugar, se manifiesta en muchas divinidades, politeísmo, y como una fuerza que impregna todo, panteísmo. Concepto ser humano. Occidental, existe un abismo entre Dios y el ser humano, entre el creador y creado. El pecado religioso consiste en que el ser humano pretenda convertirse en Dios en lugar de someterse a su voluntad. En el Oriente, el ser humano puede alcanzar la unión con Dios o la divinidad mediante la percepción y el conocimiento religioso. Salvación. En el Occidente, Dios salva al hombre del pecado y Dios juzga y castiga. Se tiene la idea de una vida después de la muerte, de un cielo y un infierno. En el Oriente, la salvación equivale a la liberación del eterno ciclo de reencarnación y se consigue mediante sacrificios o conocimiento místico. Por otro lado, en la ética, en el Occidente los dirigentes religiosos tienen una relación activa con la sociedad, las cosas externas deben dominarse. Por otro lado, en el Oriente, la pasividad y retiro como ideales, lo extremo no es más que un engaño. En la forma de realizar sus cultos, en el Occidente lo hacen a través de la oración, de sermones, de glorificación, y por otro lado en el Oriente lo hacen a través de la meditación y del sacrificio. Veamos ahora la muerte desde diferentes puntos de vista religiosos. Judaísmo. Proviene de la palabra judío, el cual se remonta a la época de los reyes, pues hubo un periodo en el cual todas las tribus de Israel eran gobernadas por un solo rey. Cuando el Antiguo Testamento cuenta que Dios creó al hombre con tierra y sopló dentro de él su espíritu, nos encontramos ante otra idea. La antigua concepción judía considera al ser humano un todo en el que alma y cuerpo están estrechamente relacionados, y que ambos son obra de Dios. La muerte, de la misma manera que el origen del ser humano requiere una explicación también existe la necesidad de obtener respuesta a lo que sucede cuando uno muere. Hinduismo. Originalmente la palabra proviene del idioma persa hindú, que era la manera en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu en español. Los hinduistas creen en la reencarnación después de la muerte. El alma renace en este mundo, aunque no necesariamente en un cuerpo. Es el karma resultante de acciones pasadas el que determina el tipo de renacimiento. Los hindús son enseñados a considerar la muerte como el fin de lo físico, el cuerpo material o de anta, y no como el final de la existencia. La muerte es opuesta al nacimiento, no a la vida. Es un intervalo entre vidas y es un pasaje hacia la próxima vida. Hasta la liberación final, el moksha o mukti de los ciclos de la vida y la muerte, el hombre está destinado para una repetición interminable de renacimientos y los textos imponen ver la muerte con ecuanimidad.
La vida y la muerte no son vistas como entidades de polaridades opuestas, se consideran facetas de un mismo ciclo indeterminable. Cristianismo. La palabra cristianismo proviene del Cristo, la traducción del hebreo sería Mesías, que significa ungido. El cristianismo es una religión abraica monoteísta basada en la vida, enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret, tal como se presenta en el Nuevo Testamento. La muerte de Cristo ha sido fecundada como el grano de trigo. Cristo muere por el pueblo, y no solamente por su pueblo, sino por todos los hombres. Ha muerto por nosotros, sabiendo que nosotros éramos pecadores. Y así nos da la mayor muestra de amor. Su muerte ha tenido una eficacia salvadora, ha llamado a los muertos a la vida, la muerte ha sido destruida. En la muerte de Cristo todos morimos de alguna manera. Por lo tanto, cada uno debe de hacer de esta una muerte efectiva. En el bautismo somos configurados con su muerte. Debemos morir al pecado, al hombre viejo, debemos morir a la carne, al cuerpo y a la ley. Esta muerte con Cristo es por tanto una realidad, una muerte a la muerte. Empezamos una nueva vida porque Cristo con su muerte ha dado un nuevo sentido a la vida y a la muerte. Ha cesado en el poder de la muerte. La muerte aparece ahora como la transición a una nueva vida, vida que ha iniciado Cristo con su resurrección eterna y humana. Cristo es la primicia, la muerte ya no es oscuridad, sino pasó a la nueva vida. Vida que no es simplemente duración eterna del alma, se trata de la renovación de todo el hombre por el poder creador de Dios. La vida que sigue a la muerte no es una extensión de la vida. Budismo es una transición entre una forma de vida y experiencia y otra, entre un sueño y otro sueño. Según la visión budista, la vida es eterna, se cree que atraviesa sucesivas encarnaciones, así que la muerte no se considera el fin. El principio fundamental del budismo es que la vida es eterna y cada ser vivo está sometido a un ciclo continuo de nacimiento y muerte. Las señales cercanas a la muerte hacen referencia a cómo los elementos esenciales que componen el cuerpo se van disolviendo de uno en el siguiente hasta completar la separación de la conciencia del cuerpo. Se explican tanto las señales físicas externas como las internas que percibe la mente. Puesto que las internas pueden llevar cierta confusión y habría que explicar las diversas visiones que surgen, por hoy nos vamos a centrar en los aspectos externos. Primero, se disuelve el elemento tierra del cuerpo. La señal externa de esta disolución es que el cuerpo adelgaza. A continuación se disuelve el elemento agua. El signo externo es que la boca y la lengua se secan y los fluidos del cuerpo tales como la orina, la sangre y el semen disminuyen. Después se disuelve el elemento fuego. La señal externa de esta disolución es que el calor del cuerpo disminuye y la zona alrededor del ombligo, el lugar donde se produce el calor del cuerpo, se enfría. A continuación se disuelve el elemento aire. La señal externa es una reducción del movimiento debido a la pérdida de la fuerza de los aires que fluyen por los canales de energía del cuerpo y que nos hacen generar las mentes burdas. Es entonces cuando cesa el movimiento físico, se deja de respirar y el corazón ya no late. Consideramos que la persona ha fallecido, pero según la tradición budista, la conciencia aún no ha abandonado el cuerpo. Este último proceso puede llevar más o menos tiempo y se indica la última señal física. Una gota blanca emerge por la punta del órgano sexual y una gota roja sale por los orificios nasales. Es entonces cuando se considera que el proceso de la muerte ha concluido y la conciencia ha abandonado el cuerpo. Islamismo. Islam proviene de la palabra aslama, que significa aceptar o someterse, pero también de salam, que significa paz. Para los musulmanes hay que someterse a Dios para encontrar la paz. Para estar en capacidad de evaluar el impacto de las creencias islámicas en la donación de órganos, se debe revisar primero, de manera detallada, el punto de vista de los musulmanes respecto a la muerte. En este contexto, Kitab ar-Ruh, autor del libro The Short Journey After Death, describe 4 etapas o dominios en la existencia humana. La primera es la etapa del útero, cuando el individuo está dentro de la madre. Es una etapa que se describe como oscura y contraria.
La segunda es la etapa del dominio, cuando el ser humano crece. Ahí se adquiere los conceptos de bien y del mal, siendo así el medio para la miseria y la felicidad. La tercera etapa sucede cuando el individuo fallece y corresponde a la tumba o interespacio. Allí las almas se dividen en dos cuerpos según el concepto de Alá. Unas serán castigadas y encarceladas, otras serán conducidas hacia la felicidad. La última etapa es conocida como el eterno momento en el que el alma viaja al jardín, haciendo referencia a la salvación o al fuego como un castigo divino. Esta etapa culminará solo el día del juicio final. Ver con toda esta información nos damos cuenta de las diferencias de pensamiento religioso, pero que al final todo tiene un mismo objetivo, algo más allá después de la muerte, para conducir a la persona a una trascendencia personal. Cualquier lugar y cualquier tiempo es el ámbito de lo que muchas religiones llaman alma, cuerpo espiritual, según la doctora Elizabeth Kübler-Ross. Orden superimplicado, David Bohm. Conciencia objetiva, Gruthiel. Conciencia búdica, Teosofía. Atman, jainismo y budismo. Y podríamos seguir. Todos se refieren a nuestra trascendencia o esencia creadora, la cual nos impulsa y nos inspira a una expansión con captaciones y capacidades cada vez más completas y totales. Gracias a la elevación de nuestra frecuencia vibratoria, accedemos a estos niveles. Normalmente lo hacemos cuando meditamos, oramos o estamos en lugares que nos proporcionan armonía y expansión, como puede ser la naturaleza o algún rincón de nuestro hogar, lejos de las ocupaciones cotidianas o las preocupaciones. ¿Cómo repercute la muerte en el pensamiento o actuar de un grupo? Para contestar esta pregunta, primero respondamos: ¿qué es la muerte? Dice la doctora Elizabeth Kübler-Ross: la muerte no es más que un desprendimiento del cuerpo físico, como la mariposa de su capullo. Se trata de una transición a un estado superior de conciencia, donde continuarás percibiendo, entendiendo, viendo y donde podrás crecer. Desde que nacemos, cada segundo que pasa nos acerca más a este fin, pero no queremos hablar de ello y nos percatamos de que en ese día a día, cada noche representa un final. Es una pequeña muerte diaria. Toda la naturaleza nace, crece, se reproduce y muere. Así lo aprendimos y así hemos experimentado que ocurre. Pero con la muerte acaba todo. ¿Es el fin? Hasta ahora sí lo creíamos, pero actualmente hay muchas evidencias científicas de que algo sobrevive a la muerte. Somos energía y aprendimos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El cuerpo muerto y el vivo tienen la misma composición, la misma forma, el mismo tamaño, la misma apariencia, pero en uno todo está parado y en el otro está en marcha. Algo hace que se mueva. Es la energía para algunos, el alma para otros. Evidentemente, aunque ambos cuerpos están anatómicamente iguales, no lo son. La energía y el alma es lo que les da movimiento. ¿Qué pasa en la muerte con esta energía? ¿A dónde va? ¿Qué forma tiene? ¿En qué se transforma? ¿Tiene identidad o se unen todas estas vitalidades construyendo un inmenso mar? Según los tibetanos, estamos sostenidos por dos hilos que nos conectan con nuestro yo superior o alma. Uno es el hilo de la conciencia y el otro el de vida. El de conciencia se ancla en el centro de nuestro cerebro, cerca de la glándula pineal, y el de vida en el corazón. Algunos lo llaman el cordón de plata. Durante el sueño se desconecta el de la conciencia y en la muerte se desconectan ambos. La conciencia y la muerte se consideran elementos indisociables. Para probar esto abordaré algunos estudios acerca de los encuentros cercanos con la muerte. Los encuentros cercanos con la muerte han ocurrido en todas las épocas. Las conocían los egipcios, los indios norteamericanos, los chinos, los filósofos griegos, los alquimistas medievales, los pueblos oceánicos, los hindúes, los hebreos, los musulmanes. Existen testimonios de ellos en todos los tiempos. Uno de los primeros relatos europeos de un encuentro cercano con la muerte
se encuentra en la República de Platón, escrito 380 años antes de Cristo. En él, Platón explica el mito de Er, un soldado que murió durante la guerra a los 10 días de la muerte. Recogiendo los cadáveres del campo de batalla, vieron que su cuerpo se mantenía incorrupto y lo llevaron a la pira funeraria para quemarlo. Ahí Er se levantó y explicó a los presentes las evidencias que había tenido durante su muerte. Entre las personas conocidas que relatan estas experiencias está Carl Jung, quien en 1944 sufrió un infarto de miocardio. En su encuentro cercano con la muerte estuvo en el espacio y fue capaz de ver la Tierra desde la distancia y descubrir el escenario con increíble precisión, 2 décadas antes de que los astronautas lo relatasen. El doctor George Rodanaya, neuropatólogo, fue declarado muerto en un accidente en 1976 y estuvo 3 días en la morgue hasta que le hicieron una incisión en el cuerpo para comenzar el proceso de la autopsia, momento en que se despertó. Estuvo 9 meses conectado a un respirador. El encuentro cercano con la muerte que experimentó es el periodo de muerte que le produjo una transformación radical. Dio un cambio a su vida y pasó de ateo declarado al estudio de la psicología de la religión. Pronunció un discurso en las Naciones Unidas, la emergente espiritualidad global. James Holden, profesora de la Universidad del Norte de Texas y presidenta de la Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la Muerte, define estos estudios como recuerdos documentados de experiencias psicológicas extremas que con frecuencia incluyen elementos paranormales, trascendentales y místicos. Estos ocurren durante un estado especial de la conciencia, surgió en un periodo de muerte real o eminente, física, psicológica, emocional o espiritual. Dichas experiencias van seguidas por lo general de efectos constatables en sus vidas. Stanislav Grof es otro gran investigador, doctor en psiquiatría y filosofía, nacido en Praga, aunque desde 1967 vive en Estados Unidos. Hace 30 años que dirige los mejores centros de investigación del mundo de la psiquiatría y además es uno de los padres de la psicología transpersonal, que trata el estudio de los potenciales más elevados de la humanidad y del reconocimiento, la comprensión y la actualización de los elementos de conciencia unitivos, espirituales y trascendentales. Grof había experimentado con LSD para un laboratorio y cuando lo retiraron de los efectos secundarios que producía, desarrolló una técnica para poder estudiar los fenómenos similares a los producidos por los encuentros cercanos con la muerte, que llamó respiración holotrópica, y que lleva a estados alterados de conciencia similares a los alcanzados por el LSD. Gracias a esta técnica ha encontrado evidencias en pacientes sobre el recuerdo de memorias de reencarnaciones. Podríamos decir entonces que la muerte y la conciencia se consideran inseparables. Somos inmortales porque somos energía y la muerte es solo dejar la materia en la materia. Pero a medida que lo hacemos, ayudamos a evolucionar también al planeta, aunque lo que aprendemos aquí es el equipaje que nos llevaremos. Antes de dormir podríamos hacer un ejercicio parecido al que haríamos antes de morir, es decir, una revisión de nuestro día. En lugar de hacerla de nuestra vida, valorar si hemos sido coherentes, si hemos pensado, sentido y actuado de la misma línea, y también podemos cambiar aquellas situaciones o cosas que no nos han gustado, recreándolas y mejorándolas, y así sembrar las semillas para futuras actuaciones. La forma en que el proceso psiquedélico puede inferir en el enfermo en fase terminal. El principal objetivo de los procesos psicodélicos es crear condiciones óptimas para que el sujeto experimente la muerte del ego y la subsiguiente trascendencia. La experiencia psicodélica, además de ser una experiencia con un potencial terapéutico y transformador, trae consigo un profundo contenido espiritual, que a un enfermo en fase terminal puede trascender el tiempo y el espacio y tiende a llevar a la persona a un contacto íntimo con la naturaleza y aumentar drásticamente su percepción sensorial del mundo y por lo tanto
tener una aceptación sin sufrimiento a la muerte. A continuación presento las características básicas de las experiencias cumbres psicodélicas espontáneas en sus 9 categorías místicas: sentimiento de unidad, trascendencia del tiempo y del espacio, afecto positivo fuerte, sensación de realidad y objetividad de la experiencia, sacralidad, inefabilidad que es imposible explicar con palabras, sensación paradójica, fugacidad, cambios positivos en las actitudes y comportamiento. En conclusión, aunque la muerte es una cuestión delicada que apela a nuestros sentimientos más profundos, raramente se aborda de forma abierta. Es por eso que en el proceso psicodélico ayuda a tratar los sentimientos profundos del enfermo, trayéndole paz y tranquilidad. No es fácil hacer frente a la muerte, quizás porque hemos hecho de ella un tabú, y de los tabús no se habla, del mismo modo que evitamos enfrentar las verdades fundamentales o las noticias desagradables. Con información como esta nos ayuda mucho como profesionales con nuestros pacientes para que se superen, conduciéndolos a una aceptación que trae cambios positivos en las actitudes y comportamientos. Es nuestra obligación aprender a crecer espiritualmente y a darle un lugar al amor esencial, un lugar muy especial que nos lleve a comprender la esencia de nuestro ser y no solo de nuestra humanidad. Mi cultura como profesional de la salud mental es poder enseñar la urgente necesidad de compartir el amor divino y restaurador hacia los demás en todo lo que hacemos. Dijo Abraham Lincoln: ciertamente Dios no hubiera creado un ser como el hombre con su comprensión del infinito para que solo existiera durante un día. No, el hombre fue creado para la inmortalidad. Por otro lado, Willis Hyder dice: mi ser verdadero no es la conciencia del yo, sino algo que no nace y no muere. Aquí podría decir entonces que no solo somos existencia, sino que somos esencia divina. Pues si solo vivimos para existir, no podremos trascender en totalidad en nuestra vida. Necesitamos reconocer la esencia de nuestro ser que no nace y no muere, sino que es inmortal. Cuando intuimos o sabemos que no existe este fin temido, el viaje aquí en la tierra se hace diferente. Cada cual se responsabiliza de lo suyo, intentando aprender, desarrollando y utilizando todas sus capacidades y descubriendo que tienen más cualidades de lo que pensaban. Si creemos que podemos, podremos. También ayudamos a los demás compartiendo conocimientos, resolviendo nuestros conflictos aquí. Nos perdonamos y perdonamos a los demás, ya que sabemos que todo tenemos que solucionarlo aquí. Cada religión en el mundo pretende a su modo acercar a la humanidad a una vida más moral y que lo acerque más a Dios, pero sobre todo que estén en armonía con sus hermanos y su entorno. Curiosamente, así como las religiones han unido pueblos y lenguas, han detonado guerras e innumerables muertes. La pregunta es, ¿por qué? Quizás en vez de querer imponer nuestras creencias, deberíamos comenzar con respetar las del prójimo y posteriormente predicar con el ejemplo. Caín y Abel, el yin y el yang, la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo, Lucifer y Gabriel. Al parecer en la humanidad, cada uno tiene sus ángeles y sus demonios. Cada uno de nosotros tenemos el poder para ser una gran persona y mejorar este mundo, como para generar sufrimiento y poner en decadencia el mismo. De nada sirve adorar a Dios o ser más devoto si te dedicas tu vida a dañar a los demás. A pesar de todo, Dios nos dio libertad para elegir, para decidir en qué lugar quiero estar. Quizás no dañar a nadie y ser mejor persona sea más importante para Dios que no comer carne por algunos días. Espero y este estudio haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.